Ashwagandha es uno de los suplementos para la ansiedad e el insomnio que ha aumentado exponencialmente su búsqueda, consumo y uso en pacientes con trastornos de ansiedad y con insomnio. Entonces, yo, el Dr. Pino, el día de hoy te voy a hablar sobre la evidencia que hay con la ashwagandha, los efectos adversos y los peligros para tu salud con el nivel de evidencia que tenemos hoy en día. Entonces, la ashwagandha o Witania somnífera es un arbusto que crece principalmente en Asia, África y algunos lugares de Europa, y usualmente esta planta se ha ocupado por los últimos siglos principalmente su raíz, que se muele, se convierte en cápsula y después se distribuye hacia el resto del mundo. La ashwagandha, cómo se comercializa o cómo se promociona tanto en las farmacias o redes sociales como un fármaco o remedio natural para la ansiedad, el estrés, depresión e incluso el insomnio. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? ¿Qué tantos estudios hay con la ashwagandha que comprueben o que de alguna forma argumenten a favor o en contra de esto? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, si vemos el nivel de evidencia de los estudios que se han hecho, que no son tantos como nos gustaría, hay evidencia de que sí. Cuando comparamos pacientes que ocupan solo placebo y pacientes que están ocupando ashwagandha en dosis entre los 300 y 600 miligramos al día, vemos que la ashwagandha tiene resultados significativos y mejores que solo el placebo, que es esta cápsula que no trae un compuesto ansiolítico. Ahora, referente a este nivel de estrés, ¿por qué disminuye? Porque el cortisol baja. De hecho, los estudios con la ashwagandha mencionan que su efecto principal está en los receptores GABA y también tendría un cierto tipo de modulación de los receptores de serotonina. Ahora, ese efecto GABA, el que hemos visto en otros videos, que es lo mismo o el mismo lugar donde actúa el clonazepam, el clotazepam, la benzodiazepina en general. Entonces, si sacamos conclusiones, si actúan donde mismo, entonces también tendrá una acción en bajar la ansiedad. Ahora, no estoy diciendo que tenga el mismo efecto que, por ejemplo, el clonazepam o el alprazolam. No, ni cercano al efecto que tiene este tipo de medicamentos tipo benzodiazepina. Pero sí, reduce la ansiedad, baja el cortisol y gracias a esa modificación del cortisol, que tiene mucho que ver los corticoides y el cortisol con el estrés del día a día, vemos que el paciente se va sintiendo mejor. Empieza a tomar la ashwagandha y hay estudios que demuestran principalmente en India que ha ido bajando la ansiedad en los pacientes. Ahora, estudios en el resto del mundo, poco. Por ejemplo, acá en Chile o en el resto de América, son pocos los estudios que se han hecho con ashwagandha. Entonces, no hay evidencia suficiente que en nuestra población funcione. Ahora, si nos basamos netamente en los estudios fuera de nuestro continente, sí, mencionan que en animales, mamíferos y en humanos funciona la ashwagandha y reduce la ansiedad, principalmente la raíz. Ahora, hay personas que dicen, ¿por qué no me compro la planta, este arbusto de la ashwagandha? ¿Por qué no uso la planta directamente? Porque hay riesgos. Hay riesgos con la ashwagandha cuando no sabemos medir la concentración, cantidad, y eso es lo que le ha pasado a muchas personas en Asia que ocuparon de forma indiscriminadamente la ashwagandha. Vimos estudios y resultados de pacientes que tuvieron hepatotoxicidad, o sea, daño en su hígado, se dañó este hígado y eso es grave, chiquillos. También, como efectos adversos, tenemos mayor somnolencia, pacientes que querían ir a trabajar en la mañana estaban muy sedados con la ashwagandha por sobredosis del medicamento o del remedio natural. También tenemos pacientes donde corren riesgo o no hay estudios suficientes de seguridad, que son las pacientes embarazadas y pacientes en lactancia, que ahí yo no lo recomiendo para nada, porque no hay estudios suficientes de seguridad. Ahora, tampoco hay estudios, por ejemplo, en pacientes con patologías endocrinas, porque puede haber alteraciones también en pacientes con diabetes que alteran sus niveles de glicemia, pueden haber alteraciones en pacientes con hipotiroidismo, que también podría alterar la hormona tiroidea, y ahí no tenemos suficiente estudio para saber el grado de interacción entre este remedio natural y el tratamiento hormonal o el tratamiento con tus fármacos para estas enfermedades. Entonces, si tienes alguna de esas comorbilidades
que acabo de mencionar en este video, te recomiendo que te lo pienses al menos 2 veces antes de iniciarlo. Ahora, si no tenemos nada de eso, podríamos probar. No es una consejería de que lo uses directamente después de ver este video, pero corres menos riesgo que el otro grupo de pacientes que ya te mencioné. Ahora, la ashwagandha es un remedio, claro, natural, que baja la ansiedad, pero no con cualquier dosis, como les decía. Los estudios fueron más o menos cercanos a los 400, 600 miligramos al día. Entonces, si ocupamos 3, 4 cápsulas de ashwagandha de 400 miligramos, lo más probable es que podamos tener mayor riesgo de hacer efectos adversos. Y es por eso es que es tan importante que lo ocupes con cierta supervisión y no es para todo el mundo. Porque muchos pacientes con ansiedad quizás van a decir, perfecto, la ashwagandha es para mí, yo lo voy a ocupar desde el día de hoy. Pero chiquillos, cuando ocupamos ashwagandha tenemos que entender que los efectos en la ansiedad y el cortisol que se vieron positivos fueron en pacientes con trastornos de ansiedad leve y moderado. ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes que no tenían el nivel de interferencia con su día a día, como por ejemplo cuadros más graves que no pueden salir de la casa, que no logran conciliar el sueño, que no pueden ir a tomar el transporte público, el metro, que la micro, el taxi, no pueden tomar nada porque se sienten muy angustiados, tienen que ser de pánico todos los días. En esos casos, la ashwagandha no te va a servir, no va a ser suficiente. Y es por eso que en esos contextos de pacientes con cuadros y síntomas mucho más severos, lo ideal es usar los psicofármacos como los antidepresivos, escitalopram, paroxetina, que son de los que tienen mayor nivel de evidencia en el manejo de la ansiedad. Ahora, el ocupar o no ocupar un remedio natural no es sinónimo de no ir al psicólogo, no es sinónimo de no hacer cambios en tu vida, en tu día a día que bajen la ansiedad. Esto tiene que ir en complemento, tanto el remedio natural o la pastilla del psicofármaco más occidental, tiene que ir siempre de la mano con cambios de hábito, mejorar el estrés del día a día, evaluar tu puesto de trabajo, tu nivel de estrés que estás llevando con tu familia, hacer las intervenciones con psicólogo, con terapeuta ocupacional en algunos casos. Esto no reemplaza todo lo demás, que es parte importante de la terapia integral. Entonces, sirve en casos leves, no en casos severos. Y referente al insomnio, que muchos pacientes lo ocupan la ashwagandha en la noche, sirve para todos los tipos de insomnios. Si yo llevo un año con insomnio y he tomado clonazepam, diazepam y no estoy durmiendo, ¿me sirve la ashwagandha? La respuesta corta y sencilla es que no. ¿Por qué? No hay evidencia de que funcione en insomnio crónico. ¿Y cuál es el insomnio crónico? Este insomnio que afecta más de 3 días a la semana por más de 3 meses con cierto nivel de disfunción en el día. Entonces, en ese contexto, la ashwagandha no te va a servir. Tampoco te va a servir si el insomnio es por la descompensación de una enfermedad, como una depresión descompensada, tampoco te va a servir la ashwagandha, o un trastorno afectivo bipolar descompensado, tampoco te va a corregir el insomnio. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre fármacos para tu depresión, sigue el video de acá al lado y mucho gusto.